Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con la parashá de esta semana, parashá Vayikra, número 24. Vayikra comienza con la expresión y llamó, haciendo referencia al llamado que el Eterno le hace a Moshe para dar las instrucciones a los Kohanim. Y ahí les comunica las leyes de los korbanot, las ofrendas de animales, de vegetales, y la clasificación de las ofrendas, como que son 5, la olá, que es la ofrenda de elevación, también están las ofrendas vegetales, que es las minjá, las ofrendas de paz, los sheramins, y después están las por el pecado, tanto se llama hatá y hasham, que son pecados que por errar o porque no sabía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que las ofrendas que se hacían en el templo no cubrían los pecados de caret. Así que tenemos que tener esto en claro. Después de este resumen, vamos entonces al meollo del tema de hoy. Es que Vayikra es el mapa secreto para encontrar, para buscar la santidad de Dios. A menudo leemos el libro de Vayikra y vemos solo las leyes antiguas sobre los sacrificios y nos parecen hasta aburridos y parecen a veces lejanas a nuestra realidad. Sin embargo, este libro en realidad es un manual sobre la santidad. Y hoy vamos a descubrir las claves y los secretos para descubrir los beneficios que tiene la santidad. Y para eso tenemos que aprender qué significa la palabra Vayikra. ¿Estás listo entonces para encontrar esos tesoros? Vamos entonces. Vayikra tiene 5. Una Vat, una Yod, una Kaf, una Rej, y al final está una Aleph. Pero esta Aleph, en los manuscritos en hebreo, aparece una Aleph pequeña. La pregunta es, ¿qué significa esta Aleph pequeña en la traducción en hebreo? La letra Aleph significa voluntad o ego. Por lo tanto, para encontrar la santidad, tenemos que rebajar o reducir nuestro ego, nuestra voluntad. Debemos retraer nuestra voluntad y nuestro ego y autoanularnos ante Hashem. No hay santidad si tú no haces esto, ya que al hacer la voluntad de Hashem, entonces
tú empiezas a conectarte con el mundo espiritual. Entonces, si tú no te empequeñeces, si tú no te retraes, entonces no le puedes dar lugar a la Shekinah repose en ti. Que la Shekinah repose en ti. Es decir, esa presencia divina de Hashem, si tú no, lo primero que tienes que hacer es retraerte, hacerte una Aleph, así que tu ego sea reducido. Otra de las acciones que nos dice esta Aleph pequeña, y se dice que todo niño, que esta Aleph es como un niño. De aquí la expresión ser como niño. Y tienes que entender que en la cultura bíblica los niños aprendían a leer a los 5 años, iban a la ciudad a leer y aprender del libro de Vayikra. Lo primero que aprendía era sobre santidad. ¿Por qué ser como niño? Bueno, porque el niño en su esencia es puro. Los niños generalmente confían en sus padres. Ellos buscan a sus padres porque sienten confianza. Y así debemos ser nosotros. Puros, confiar en Hashem. Los niños son como ingenuos e inocentes. Y así tenemos que ser nosotros para nuestra relación con el Padre. Cuando el Padre nos dice algo, nos ofrece algo, tú no cuestionas, simplemente eres ingenuo e inocente, sabiendo que Hashem lo va a hacer. Tú no sabes cómo lo va a hacer. Como un niño confía que su padre lo va a cuidar, le va a comprar todas las cosas. El niño es así. Y una de las cosas que tienen los niños es que usted puede ver jugando a los niños y de repente comienzan a pelear, ¿no? Y llega un momento en que los niños pelean. A veces tiene que un adulto tener que, pues, interceder por ellos ahí. Pero sin embargo, al niño, al rato, se le olvida y perdona rápido. No es rencoroso el niño. Así que no son rencorosos. Así que el niño en su esencia es así. Lamentablemente a veces los niños cambian, pero es producto de que, como dice, hasta que los padres lo agarran, ahí cambia todo. Pues. Ahí él empieza a enseñar, ahí él empieza a entender lo que es rencor, empieza a entender, a no confiar en sus padres porque sus padres son mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos que ser como niños que confiamos en el Señor. Otra de las acciones de la santidad es la humildad. Y la primera letra de Aleph es Ani. Ani significa yo. Y aquí la humildad, ¿verdad? Moshe hizo que su propia Aleph, su ego, fuera pequeño y fue el más humilde de todos los hombres. Así que la humildad, no creerse más que las demás personas,
Eso es lo que significa humildad. Es decir, que tú no te pongas en el puesto de las otras personas. Es decir, la humildad es como cuando el maestro se rebaja a la posición del alumno que no entiende para que él pueda entender. Siguiendo con el factor Aleph, ¿verdad? La Aleph nos lleva a la unidad con Hashem, de unirnos a Hashem. ¿Por qué? Porque la Aleph está formada por, si usted ve una Aleph, está formada por dos Yod. Y cada una de las partes superior derecha y la otra en la parte inferior izquierda. Unidas hacen una Vad. Por lo tanto, debemos unirnos a Hashem en estrecha relación. Seguimos con la Aleph. Los 10 mandamientos comienzan con la Aleph y es con la palabra Anoji. Yo soy tu Dios. Cuando tú sientes que Hashem es tu Dios, entonces comienza a entrar en el supremo llamado de Hashem. Cuando tú le dices, sí, tú eres mi Dios, ahí está la palabra Vayikra, del llamado supremo. Ahora, Vayikra es el llamado a ser Kadosh. Ahora, ¿cuál es la conexión? Porque no hemos visto la conexión que hay entre Vayikra y la santidad. Pero esta conexión es fundamental y la base de los sabios de nuestro pueblo han enseñado. Y en esta porción marca que este libro ha sido llamado el libro de la santidad. Y para poder entender esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender tres cosas sobre la palabra Vayikra. La palabra Vayikra tiene tres significados básicos. El primero es Vayikra y llamó. Sí, como vemos aquí, que el Eterno llamó a Moshe. Es viene de la palabra Karab. Y se puede entender, número uno, que es que te llaman, el hecho de llamarte, utilizada para llamarse como un ángel, como dicen aquí, un ángel llama a otro, y aquí la palabra ya es Vayikra, Kadosh, 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 Kadosh. A eso es para llamar, eso es lo que significa primero. Segundo, el acto de asignar un nombre, como dice en Bereshit, y lo llamó Adán. El Eterno le puso el nombre a Adán. Y ahí vemos entonces que es la asignación de un nombre. Y tercero, es el acto de asignar una tarea o una instrucción para cumplir. Eso es la tercera. Entonces, como vemos, las tres te hacen el concepto de el apartar. Cuando tú apartas algo, tú santificas esas cosas. Y como vemos que este libro es el libro de la santidad. Cuando vemos aquí que las leyes de pureza e impureza, la ley de los korbanot, las leyes sobre el carrush, la santidad de los kohanim,
la santidad de las leyes sexuales, la santidad en las leyes civiles y éticas y morales, la santidad de las festividades y las festividades de leyes monetarias, Shemitah y Tikkun. Todo esto tiene una connotación de santidad. La santidad, entonces, es el acercamiento a lo divino. Porque la palabra corbán, ¿no?, tiene, que es la palabra sacrificio, proviene de la raíz karab también. Así que llamar tienen la misma raíz. Vayikra y corbán. Y entonces podemos ver entonces que esto significa acercarse. Y el llamado es para acercarte a Hashem. Entonces, cuando tú ves este principio, entonces te das cuenta la gran acción que tiene el acercarse a Hashem. Cuando Hashem te llama y tú dices, heme aquí, recibiendo ese llamado de Hashem, de esa manera te acercas al Eterno. Por supuesto que en el contexto de la santidad no tiene que ver con sentimiento, sino un estado de estar apartado, consagrado, con propósitos divinos. Y vemos que en los rituales y en las leyes de pureza sirven para distinguir lo sagrado de lo profano. Sí, el apartarse. Es decir, cuando tú consagras algo, llega que lo apartas. Cuando tú te apartas de las otras religiones y entonces te unes a Hashem, ya tú te estás apartando y ya tú eres Kadosh. En su esencia elemental, cuando te apartan, no, tú eres de los míos. Ya tienes una santidad base. Por supuesto que vemos aquí, aprendemos que la parashá detalla los sacrificios tanto intencionales como accidentales. Esto nos enseña que la santidad requiere una alineación espiritual constante. Cuando una persona peca, se aleja de la santidad y el proceso de la ofrenda del corbán te acerca al Eterno, porque la palabra corbán viene también de la palabra cara, que es acercarse, y busca la restauración de esa conexión y con la pureza moral. Hay algo que tienes que entender, que Vayikra establece que Hashem es infinitamente Kadosh, santo. Por lo tanto, no puedes acceder a su presencia de cualquier manera. La parashá define los protocolos y los procedimientos específicos, como las funciones que tenían los sacerdotes y los tipos de ofrendas, que eran necesarios para la interacción
de lo sagrado dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo. Es decir, que tú tienes que hacerte santo para poder acceder al Eterno. Y una de las acciones más particular donde debemos tener la santidad es en lo cotidiano. Aunque vemos aquí como no entendemos como estos ritos antiguos, ritos de sacerdotes nos pueden ayudar porque nos enfocamos como si estos ritos no tuvieran ningún significado. Y la enseñanza es que la santidad se cultiva mediante la obediencia a los mandamientos y a la atención de los detalles de nuestras acciones diarias, señores. No cuando tú, a veces somos Kadosh dentro de la comunidad, dentro de tu iglesia, dentro de tu sinagoga, dentro de tu escuela de Torah. Entonces, obviamente que tú estás apartado y tienes una calidad de santidad, pero donde tienes que esforzarte es en tus acciones diarias, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, no en tu intimidad, no en lo público, transformando tus acciones físicas en algo espiritual. Y entonces tú tienes que tener conciencia que Vayikra nos está enseñando que debemos acercarnos a Hashem. Pero en este mapa que Hashem nos ha hecho, tenemos que entender dos cosas. Los corbán, los sacrificios, te acercan al Eterno. Pero el pecado te aleja de Hashem. Y necesitamos a veces de los corbán porque estamos sucios. Y cada vez que te acerques tienes que limpiarte. Al acercarnos a Hashem, entonces podemos oír su llamado. Entonces, tenemos que entender que no nos podemos presentar delante de Hashem sucios. Y para eso están los elementos como la teshuvá. Cuando tú haces teshuvá, entonces hasta los pecados de Karet se te son abolidos. Pero lo importante es que te tienes que acercar a Hashem, porque si no te acercas no puedes oír su llamado. Y esto es lo que se conoce como kirub, que también esta palabra kirub está relacionada con la palabra sarat, que es acercarse. Y literalmente es acercar. Pero en la práctica se refiere al movimiento de difusión acerca de las personas que deben de conocer la fe en Hashem. Porque, mire, el llamado, el evangelio es conocer a Hashem, no que conozcan las raíces hebreas de la fe. Eso está correcto, no estoy en contra de eso. Lo que quiero decir es que tienes que entender que te tienes que convertir es al único Dios verdadero. Como dijo Yeshua, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y tú tienes que hacer que las personas conozcan al único Dios verdadero.
no a tu religión, no conocer a tu rabino, no conocer a tu moré, no conocer el Shabbat. Mira, ven aquí y ve el Shabbat. No, no, no. Esos son mecanismos que nosotros tenemos. La idea es que él se conecte con el Eterno. Entonces, el Kirut es primero que nosotros nos tenemos que acercar a Hashem. Cuando tú te acercas, entonces, es, en otro sentido, es hablar a la gente del único Dios verdadero. Y después, ayudar a las personas también que ya están dentro del corral a acercarse porque se han alejado de Hashem. Ese es lo que se llama Kirut. Sin embargo, tú no puedes hacer este trabajo si tú no te has acercado a Hashem, si tú no has escuchado el llamado. Entonces, señores, la santidad es como un puente. No, la santidad no la podemos ver como que nos tenemos que alejar del mundo. No, no. Es un puente para la preparación para acercarte a Hashem. Por supuesto que nos tenemos que alejar de lo malo. Por supuesto, pero nosotros vivimos en un mundo que tiene que ser rectificado. Y la santidad no tiene que ser es que yo me vaya a una montaña en el Himalaya y ahí entonces yo vivir una experiencia espiritual y ahí soy santo. No, no es para que te vayas a esconder a X sitio. Y fíjense algo, ¿no? Hay lo voy a llamar un virus entre paréntesis, que nuestras comunidades, ¿verdad?, al conocer las raíces hebreas de la fe, se enconchan ahí. ¿Sí? Se van y no quieren salir y no quieren hablar, no se quieren reunir ya con los cristianos, porque los cristianos son no sé qué cosa. Señores, eso no. Mire, eso es incorrecto. Jesús, ¿a quién les hablaba? A los pecadores, a los publicanos, etcétera, etcétera, todo. Es decir, al afligido, al desamparado. Entonces, cuando ves las enseñanzas de Jesús, es todo lo contrario a lo que nosotros queremos hacer. Porque santidad no es recogerte y estar todos nosotros, no. Por supuesto, yo no estoy diciendo que tú te vas a abrir al mundo. No, por supuesto que hay, por ejemplo, tu casa tiene que ser una fortaleza, pues. Y no le puedes abrir tu casa a cualquier persona, pues. Así de sencillo. ¿Y por qué? Porque tu hogar, tu familia son kadosh. Tu casa es kadosh, no puedes dejar entrar a cualquier persona ahí. Ya eso es otra cosa. Ahora, el kirut es el resultado natural de la santidad. Cuando alguien está lleno de la luz divina, su sola presencia acerca a los demás. No puedes atraer a los otros con una santidad que tú mismo no has cultivado. Si tú no tienes santidad, no puedes llevar a nada. Si en tu casa tú no eres santo,
¿no? Si tú no te apartas al Eterno, ¿cómo pretendes que tu esposa, tus hijos sean kadosh? Para profundizar un poco más, porque tengo que profundizar un poco más, porque cuando nos dicen santidad lo vemos muy lejos. Y desde la perspectiva hebrea, la santidad no es un estado de perfección, no es algo místico, no es algo que me retiré del mundo, sino un proceso. La santidad es un proceso activo de separación de las cosas malas y a adherirme a las cosas buenas. Y esto nos trae elevación. Un santo no es alguien que no peca. Un santo es aquel que cuando peca rectifica. Cuando esta persona tiene más atributos positivos que negativos. Cuando la balanza, cuando tú haces más mandamientos que pecados, entonces tú eres considerado un santo, un kadosh delante del Eterno. Entonces, cuando en otras culturas, que no las voy a nombrar, santo puede significar algo intocable y puramente espiritual. La santidad es un vehículo para que ¿qué? Para acercarte a Hashem. Es el Hashem te da las herramientas, el mapa por dónde meterte, qué es lo que tienes que hacer en este mapa de buscar la santidad, porque la tienes que buscar. No viene a ti, no es que te haces santo, porque es por supuesto que Hashem, cuando te arropa, tienes una santidad, pero tú entonces después tienes que germinar esa santidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no solamente acercarse a Hashem, sino que a través de tus acciones cor correctas, entonces el mundo físico empieza a unirse al mundo espiritual. Empieza a unir el cielo con la tierra. Entonces, cuando hablamos de los pilares fundamentales de la santidad judía, la separación es fundamental para obtener santidad. Es decir, ¿qué significa esto? La separación no es que te separas del mundo, no. Esto, ser santo implica separarse en las actividades que tú haces, que tú realizas diariamente. Por ejemplo, cuando tú te separas para dedicarte con un propósito elevado divino, esta acción de separarte, buscando la espiritualidad, implica entonces que sales de lo profano a lo santo. Por ejemplo, el Shabbat fue apartado por Hashem. Por lo tanto, el Shabbat es santo, porque ha sido separado de los otros 6 días. No es normal. Entonces, cuando tú no eres normal, cuando tú estás en el redil de Hashem, tú no eres una persona normal. No haces las cosas normales. Por ejemplo, para que entendamos, el matrimonio es algo kadosh. ¿Por qué? Porque un hombre, el esposo, toma a una mujer, él se separa de su familia, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ejad. ¿Qué quiere decir esto? Que la esposa, estos esposos se están separando el hombre de todas las otras mujeres
y la mujer de los hombres, porque su hombre ahora tiene un esposo y él ahora se separa a su esposo de todos los demás hombres. Esto no quiere decir que los otros hombres sean malos, no. Es simplemente lo separa y bueno, eres mío. Pues. Y igual que el esposo. La esposa no es que las otras esposas no sirven y sean más bonitas, eso no tiene nada que ver con eso. Es que la haces para ti, para tener un propósito espiritual. Entonces, podemos ver esa cuestión. El tercer ejemplo que quiero dar es como el diezmo. El diezmo es una porción de tu salario del 10%, y eso tú lo separas para un beneficio espiritual. Por eso es que usted ve que en varios relatos de las escrituras, las personas le decían, aparta la ofrenda. Es decir, cuando tú vienes y esa ofrenda dice, bueno, tienes todo el dinero en las manos y dice, estos $20 es para la ofrenda de mi amigo Pepe, y estos $50 lo voy a apartar para las medicinas y el tratamiento de mi cuñada. Y así va separando el dinero. Incluso cuando tú agarras ese dinero, este es el dinero de la comida, este es el dinero para los niños, está haciendo kadosh. Entonces, tenemos que entender este tipo de separación. Que es un separación generalmente en tus acciones o con los artículos que tú tienes, por ejemplo, como el dinero, como tu carro, como tu casa. Tú la consagras a Hashem y ahí en esa casa van a vivir integrantes que creen en Hashem. Y esa casa entonces es Kadosh, señores. Mire, hay una cosa importantísima. Usted sabe de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, pero esto no tiene nada que ver con la parte física, sino con la esencia espiritual que nosotros tenemos. Hashem nos dice en Levítico 19:2, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, los seres humanos, para alcanzar la santidad, debemos de emular o imitar los atributos de Hashem. ¿Y cuáles son los atributos de Hashem? Bueno, los más importantes son su misericordia, su bondad y su justicia. El amor, ¿verdad? Todas esas cosas, todos esos atributos están hechos para que tú imites a Hashem. Cuando tú imites a Hashem, entonces te haces kadosh por las acciones que tú estás haciendo. Y estas acciones, por lo tanto, la santidad se va fortaleciendo en la medida de que tú vayas cumpliendo mandamientos. Y entre más mandamientos cumplas, entonces más santificado te pones. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú, es decir, no crea que es que usted tiene que hacer, Dios mío, algo grandioso. No, santificar lo cotidiano. Por ejemplo, en el comer. Cuando tú vas a comer y sabes que Hashem es el proveedor de esa comida, ahí tú estás santificando. En el comer. Es cuando vas a beber un refresco
una copa de vino, se santifica. Cuando en Shabbat se santifica el vino, pero se hace con un propósito para enaltecer el Shabbat. La comida del Shabbat tú la magnificas cuando tú dices, el jueves, dices, oye, encontré un gran pescado y este pescado lo voy a hacer para Shabbat. Y guarda ese pescado en la nevera hasta el Shabbat. Entonces, tiene categoría de Kadosh, señores. Tiene categoría de... Y tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que entender que debemos de elevar las cosas materiales. Y sabemos que en el mundo santo es real, no tener ningún placer físico. Pero la santidad judía, la santidad de Hashem, es hacer que elevar esto físico que tú tienes. Como les dije, beber vino en Shabbat santifica ese vino de algo mundano. Y con la bendición transforma en un acto mundano en un momento sagrado. Igual que el sexo en el matrimonio santifica el acto sexual cuando lo hace dentro de los canales de la Torá, que son cuáles: el casarte, el ser casado, ¿no? el de tratar a la esposa como si fuera un vaso frágil. Y todas estas cosas son importantísimas para hacer el sexo. Entonces, señores, debemos de elevar lo material. Todas nuestras cosas deben ser elevadas para que tengan un fin Kadosh. Otra manera de ser Kadosh es cuando tú te autoanulas o imposición de limitarte. Por ejemplo, los sabios enseñan que la santidad reside ¿en qué? En sacrificarse en lo que está permitido. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una cantidad de alimentos kadosh que están permitidos. Sin embargo, la Torá no especifica la cantidad. Ahora, por esto, tú no vas a ser un glotón con el permiso de la Torá. Entonces, tienes que cuando tú ejerces el autocontrol, incluso en las cosas ilícitas, para no ser dominado por los instintos. Nosotros, volviendo a la relación sexual dentro del matrimonio, está permitido, pero por eso no vas tú, ¿verdad?, a buscar a tu esposa en medio de, no sé, de una reunión familiar y vamos a hacer sexo porque tengo ganas. No, tú puedes controlar el tiempo y esperar y preparar a tu esposa con flores, con una copa de vino, un regalo, para entonces en la noche entrar con un ambiente totalmente diferente. Eso es santificar el matrimonio. Finalmente tengo que hablar de algo que tenemos que tener claro. Que nosotros
necesitamos alejarnos de lo malo. Pero para eso, ¿verdad? Lamentablemente nosotros tenemos que quitar el prepucio de nuestro corazón. ¿Y qué cosa debemos quitar? Bueno, como dicen las escrituras, quitar toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda infidelidad matrimonial, impureza matrimonial, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, contienda, celos, envidia, borrachera, orgías. Debemos reemplazarlas por estos malos pensamientos por buenos. Siempre tienes que cambiar. No puedes permitir tener un pensamiento malo. Lo rechaza, pero tienes que cambiarlo por el amor, el gozo, el paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, alegría, templanza. Contra estas cosas no hay Torah. Lo que te está diciendo es que cuando tú haces eso. Conclusión de este día, señor. Como hemos visto, hemos hecho un recorrido con la raíz de la palabra Vayikra. Y Vayikra significa el llamado. Es decir, el escuchar el llamado de Hashem para que seamos ovejas de él. Porque al tú encontrar el llamado, entonces decides lo que se llama el kever. Es decir, es la anulación del ego, y el bitul, la autoanilación. ¿Y esto cómo lo hacemos? Enterrando todas nuestras emociones negativas. Al hacer eso, hacemos lo que se conoce como el requep. Todas estas palabras tienen con las mismas letras de Kirut, de Vayikra, de Kará, de Kirub, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice entonces que hace morir todo lo terrenal en nosotros. Cuando tú haces eso, cuando tú anulas esos impulsos positivos, entonces empiezas a cambiar por acciones positivas. Entra a lo que se llama el Rabbak, que es el corral. Entra a su rebaño. Y ahí entonces es que comienza a nutrirte de la divinidad de Hashem. ¿Y qué es lo que pasa? Es que cuando tú entonces empiezas a nutrirte y entras al corral, eres parte de las ovejas, entonces viene el boker, es decir, el amanecer, que es el gran despertar espiritual, y te haces una vasija apropiada. En el momento que tú eres una vasija apropiada, entra el barak, que es el recibo, la iluminación del rayo luminoso de la unidad de Hashem. Entonces viene el final, que es el kirub, que salgo al mundo a acercar a otro a esa misma luz. Para finalizar, la enseñanza del Vayikra es un viaje transformador. Y nos va llevando como un mapa para que nosotros consigamos primero el llamado de Hashem. Tienes que escuchar el Vayikra. Y así permitir que nuestro ego, señores, llevar a la tumba cada uno de los rasgos de soberbia, de maldicencia, de maldad, y se conviertan en nada. Entonces, solo cuando nuestro ego muere, estamos listos, nos convertimos en su oveja y entramos a su redil, entramos a su corral. Y ahí Hashem nos cuida, nos fortalece. Y entonces Hashem nos está preparando para el gran despertar,
espiritual y veremos entonces la verdad. Y finalmente recibiremos ese rayo de iluminación que es la luz del Mashiach que nos revela la unidad de Hashem. A partir de allí, entonces, cuando tú recibes la luz del Mashiach, ahí podremos entonces salir al mundo y convocar a los demás a acercarse a Hashem. Cuando sacrificamos nuestra esencia, debemos entonces estar prontos a morir y pudrirnos, pero debemos saber que la promesa final es el rayo luminoso de la verdad y de esta nueva revelación que es la luz del Mashiach, que es la que te protege de todas estas cosas. Esta parashá nos enseña que el sacrificio de Corbán no es un fin, sino un medio para acercarse a Hashem. Hoy no tenemos templo, no hay Corbán, no hay absolutamente, pero el verdadero Corbán es ¿cuál? El esfuerzo que tú haces en acercarse a Hashem. Ese es el verdadero Corbán, el sacrificio que tú tienes, el esfuerzo de acercarte a Hashem. A nosotros mismos entonces, debemos entonces decirnos que ¿qué? Que nosotros estamos buscando el proceso de santidad. Y como ya sabemos, ser santo no es estar lejos del mundo, sino estar lo suficiente cerca de Hashem, suficientemente cerca de Hashem, como para elevar todo lo que tocamos. El secreto de la Torá es que nos separemos de lo profano para podernos acercar al mundo y al propósito divino. Vayikra nos enseña a dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas de nuestra propia elevación. Vayikra no es solamente el manual de ritos antiguos, es el mapa de acercamiento. Hoy no llevamos ni animales, ya sabemos todo eso. Pero entonces necesitamos la capacidad de acercarnos a Hashem. Y solo los que se atreven, ¿verdad?, a entrar a este mapa secreto de Hashem, que es su Torah, entonces tienes el privilegio de acercarte a él, de escuchar su voz, y tienes el privilegio entonces de caminar bajo el rayo luminoso de su iluminación. Señores, ¿quién es ese rayo de iluminación que nos va guiando en este mundo? ¿De quién hablamos? Hablamos de nada más y nada menos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, que con su luz divina nos llevará a ver el resplandor de la luz de la santidad. Solo yendo paso por paso en este mapa de buscar la santidad, podremos obtener el acercamiento de Hashem y decir que nosotros somos un reino de santos y de sacerdotes y de gente santa. Shabbat Shalom para todos.